Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión volvemos a hablar de Brandon Sanderson luego de ya un tiempillo, creo que ya ha pasado bastante desde la última vez, así que ya era hora de hacerlo nuevamente. Y de qué mejor manera que hablando de los proyectos secretos, es decir, Trenza del Mar Esmeralda, Yumi y el pintor de pesadillas y El hombre iluminado. Y puede que algunos se pregunten, ¿y dónde está la guía del mago frugal para no sé qué, no sé cuánto? No importa, no sé ni me interesa. Y no es porque el libro sea malo, de hecho no lo he leído. Lo que pasa es que de verdad no me interesa, de verdad. De momento estoy enfocado en lo que es el Cosmere de Sanderson, y como ese libro no es parte del Cosmere, entonces no me interesa. De momento, puede que ya en el futuro lo lea, pero lo que pasa es que Sanderson escribe tanto que solo con el Cosmere ya tengo demasiados libros. Que ya los leí por dicha, pero va a sacar un montón más. Si comienzo a leer los Cosmere, gran parte de mi tiempo de lectura se va a consumir por este autor y también quiero leer otras cosas. Así que de momento no me adentro en todo lo demás y estoy solo con lo que sí pertenece al Cosmere. Además he escuchado bastante que el libro del mago frugal es el más flojo de los proyectos secretos. Así que tampoco es que me entusiasme demasiado la idea de comenzar. Pero muy bien, sé que llego un poco tarde a la fiesta de los proyectos secretos a reseñarlos, pero lo que pasa es que yo no es que lo lea hasta ahora. De hecho lo leí casi que apenas salieron, pero en digital, porque aquí a Costa Rica pues los libros llegan un poco después de cuando es su publicación oficial, entonces tuve que esperar bastante. De hecho hasta ahorita tengo ya los 3, pero mientras no los tuviera, dado el formato de mis reseñas, hubiera sido raro que de repente esté yo aquí agitando las manos en el vacío, sin ningún libro, o con el teléfono en la aplicación de lectura, que sería muy anticlimático, siento yo. Que por cierto, eso es lo que pasa con El Metal Perdido, justamente, libro que leí apenas salió y que no he reseñado porque no lo tengo en físico. Que inclusive toda la era 2 de Mistborn no la he reseñado por lo mismo, porque quería hacer un video de toda la era, ya incluyendo El Metal Perdido, pero al no tenerlo, no he hablado de ella al respecto. Yo sé que mucha gente lleva años esperando ese video, me insiste a cada rato, bueno, años no, porque llevamos nada más como un año y poquito más desde que salió ese libro, pero bueno, el asunto es que sí, no lo tengo todavía. Lo he visto ya muchas veces, pero en tapa dura, pero como tengo el resto de libros en tapa blanda de Mistborn, sería muy raro que de repente tenga ese y que se entone tanto con los demás. Lo curioso es que no he visto en ningún lado, ni en foto, ni en videos, ni en anuncios, en nada, ese libro en tapa blanda. No sé si es que no ha salido, salió nada más en tapa dura, o si salió pero no lo he visto. Lo que sé es que no tengo de momento evidencia para decir que existe El Metal Perdido en tapa blanda. Así que si alguien sabe, por favor, dígamelo. Y más bien, dígame si no existe, si se sabe cuándo va a salir, si no va a salir nunca, qué es lo que sabemos al respecto, porque de verdad yo sigo esperando, como estúpido, ese libro. Muy bien, dicho esto, comencemos a hablar del primer libro, es decir, Trenza del Mar Esmeralda, que por cierto, este sí lo reseñé, porque este ya me llegó ya hace bastante y había hecho un video individual para este proyecto secreto. Pero voy a repasar brevemente lo que me gustó y lo que no me gustó, para entrar ya a los demás con un poco más de detalle. ¿De qué trata Trenza del Mar Esmeralda? Este libro habla acerca de un mundo en el que hay océanos, pero no de agua, sino de esporas. ¿Y cómo son océanos de esporas? ¿Cómo se mueven los barcos por ahí? Es imposible. Lo que pasa es que estas esporas, al igual que como ocurre en la vida real con materia similar como la arena, por ejemplo, cuando se somete a vibraciones, sus propiedades las convierten a efectos prácticos en líquido en cuanto a su comportamiento. Entonces, mientras hay una vibración, los barcos pueden navegar por las esporas. De hecho, Sanderson tiene un video muy interesante en donde explica esto haciendo un experimento real con arena. Lo que pasa es que estas esporas son muy peligrosas porque al entrar en contacto con líquido reaccionan de formas distintas, depende del tipo de esporas. Pero lo peligroso es que el cuerpo humano está compuesto en una gran parte por agua. Entonces, si, por ejemplo, se nos mete una espora a la boca, reacciona y se nos explota la cabeza, porque se hacen cosas rarísimas y cristales y ramificaciones, depende del tipo de espora, como digo, pero todas son peligrosas. Pero bueno, Trenza vive en una isla en este mundo, una pequeña isla, y resulta que tiene una amistad muy especial con el hijo del duque de esa isla, que se llama Charlie. Una amistad que deja ver que hay un poco más, que ambos al menos tienen interés o les gustaría pasar algo más que una simple amistad. Pero todo cambia cuando el duque envía a Charlie lejos de la isla. Solo para poco después Trenza recibir la noticia de que probablemente Charlie nunca regrese porque está atrapado por una malvada bruja. Entonces nuestra heroína va a emprender una aventura para rescatar a su gran amigo. Y de eso trata este libro. Por cierto, no lo mencioné, pero estas novelas secretas
tienen una extensión aproximadamente de entre 500 y 550 páginas, pero no es que sean muy largas porque en realidad la letra sí es como un poco grande y están llenas de ilustraciones, lindísimas por cierto. Por ejemplo, miren aquí a Charlie y a Trenza, miren qué bonitos, y por aquí hay otra muy bonita que es de la primera vez que vemos a Trenza, miren, espectacular. Este está a cargo de Howard Lyon. Este libro está escrito como si fuera un cuento de hadas y eso le da un encanto particular que no tienen el resto de libros del Cosmere. Si tuviera que describir este libro con una palabra sería encantador, y es que todo me parece muy bonito. La historia, los personajes, las interacciones, es de verdad una experiencia muy bonita que sí recuerda bastante a un cuento clásico. Todos esos proyectos secretos se ubican en el futuro del Cosmere, en una etapa en la que ya diferentes sistemas de magia están convergiendo o ya han convergido y vemos influencias de diferentes planetas que hemos visto ya en otras historias de Sanderson. Entonces, en este caso en concreto es muy interesante porque si hemos leído lo demás, sabemos de dónde viene todos esos aparatos, todas esas reglas de magia que varían dependiendo de qué tipo de sistema de magia venga, pero si no le digo nada, como este ambiente es como de cuento de hadas, no importa, porque en los cuentos de hadas es clásico que de repente hayan hechizos, haya magia, hayan conjuros que no se explican y simplemente están ahí porque son magia, no requieren explicación. Y aquí funciona bien por eso mismo, porque en este ambiente encaja de forma excelente sin necesidad de que nos expliquen qué es, porque tampoco es que necesitemos entender eso para poder disfrutar de la trama. Algo a destacar también es que la narración de este libro es muy particular porque está narrado por un personaje del mismo libro, que es Hoyt, que si ya lo conocen de otras historias sabrán que su personaje es bastante interesante y escucharlo narrando toda una historia completa de un libro pues es una maravilla. Es una historia divertida, es épica, tiene un buen ritmo, de verdad que es muy recomendable. De hecho, Sanderson últimamente ha dicho que recomienda este libro para comenzar con el Cosmere. Entre otras opciones, pero es una de ellas. Trenza Armario Esmeralda, una opción para adentrarse en el Cosmere que en lo personal yo no pienso que sea como la mejor opción, porque como digo, el tono es muy distinto a lo demás. Puede que si alguien comienza por aquí, de repente piensa que todo lo demás es igual y se da cuenta de que no. Así que por eso yo pensaría que no es como el punto ideal, pero Sanderson dice que sí. Así que ¿quién soy yo para contradecirlo? Además, también ha dejado caer uno que otro comentario en el que insinúa la posibilidad de que una adaptación animada de Trenza pueda estar en próximo desarrollo, lo cual le vendría de maravilla a este libro, una adaptación animada. Si tengo que decir algo malo, no es que sea algo malo como tal, sino que ya estoy como escarbando mucho y buscando tal vez lo que menos me convence, es que me resulta un poquitín predecible parte del final, que creo que no es que sea predecible, sino que ya al haber leído tanto del autor y tanto de otros libros que también hacen uso de recursos similares y estar buscando siempre a cada rato en el transcurso de todo el libro las 5 patas al gato, ya tenía una idea de qué podría ocurrir con respecto a cierta situación. Pero bueno, dejemos de lado Trenza y entremos con Yumi y el pintor de pesadillas. Este tiene ilustraciones a cargo de Ali Yachen y la verdad es que la estética de esta historia es bastante inspirada por Japón. Y también creo que Brandon menciona a Corea como una de sus principales inspiraciones, cierta época de Corea, que en este momento no recuerdo, pero él sí lo ha comentado en reiteradas ocasiones. Voy a mostrarles un par de dibujos. Miren aquí, por ejemplo, ven que es súper asiático, como se ve todo. Y por aquí tenemos otra. Miren, es que es tal cual como si fuera un anime. Yumi y el pintor de pesadillas nos cuenta acerca de dos personajes. Uno es Pintor, el cual trabaja como pintor de pesadillas justamente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues resulta que en este mundo, el mundo de Pintor está envuelto por una oscuridad constante. Y de esa oscuridad salen unos seres que se les conoce como pesadillas, las cuales se contrarrestan con técnicas especiales que tienen los pintores para capturarlos en arte. Sé que suena muy abstracto lo que estoy diciendo, pero resulta que esas pesadillas pueden cambiar de forma. Así que depende de lo que un pintor haga, puede hacer que esa pesadilla adopte esa forma y atraparlo fácilmente. A eso se dedica Pintor. Y en su mundo hay una especie de líneas de neón que aquí vemos un poco representadas en el estilo de la ilustración, aquí también en el estilo de estos marcos que encierran los títulos, que mediante esas líneas la población obtiene energía y las usa para hacer diferentes cosas. Son líneas de neón que van por ahí como si fueran cables de electricidad, pero no es lo mismo. Y tenemos también a Yumi, que Yumi vive en otro lugar muy diferente, ahí sí hay sol, y resulta que Yumi es una de las elegidas por los espíritus, porque nació en un momento en específico que hizo que fuera una elegida, y entonces ahora se dedica a hacer rituales sagrados para atraer ciertos espíritus y que estos cumplan deseos a la gente.
Las vidas de Yumi y de Pintor son muy diferentes, como pueden ver, pero estos dos personajes van a verse conectados de forma imprevisible por caprichos del destino. O quizá no, o quizá por algo más, pero bueno, ya eso lo iremos viendo en la historia. ¿Qué me gustó de este libro? Me gustaron los conflictos de los personajes, creo que es lo mejor del libro. De hecho, cuando comencé a leerlo y veía todo el conflicto de Pintor, el conflicto de Yumi, me sentía muy identificado por ciertos aspectos de los conflictos, entonces me estaba encantando el libro, de hecho estaba como mi favorito, pero ya luego hay más aspectos que terminaron diciendo que no fuera mi favorito, pero sí es un libro que me gustó mucho, en especial por ese detalle, los conflictos. Me siento representado, como si me hablara directamente a mí, y me llegaron fuertemente ciertos mensajes de la historia. Creo que la dinámica de personajes es muy divertida, muy interesante. Dato curioso, Sanderson, entre otras cosas, se basó en Your Name, la famosa película, para hacer esta historia, así que si les gusta esa obra, probablemente deban dar una oportunidad a Yumi y el Pintor de Pesadillas. Otro aspecto que considero que está muy bien y que es una gran mejoría con respecto a obras previas del autor es el romance. Definitivamente sigue sin ser el punto fuerte de Sanderson, pero es que en obras como Nacidos de la Bruma, en El Archivo de las Tormentas, se habían visto como intentos de hacer romances, pero intentos un poco fracasos, sinceramente. Creo que hasta ahora este es como el mejor ejemplo de romance sandersoniano. Y tiene sentido porque el autor comenzó escribiendo esta obra para su esposa Emily. Así que me imagino que dio todo lo de sí para poder capturar el sentimiento entre ambos y poder hacer una historia basada en ello. Creo que le quedó algo muy bonito. ¿Qué no me gustó de este libro? Básicamente siento que flojea un poco al principio, la primera mitad más que todo, porque no se siente que haya un conflicto verdadero. No sabemos a dónde va la historia, porque sí pasa algo, pero ¿y qué más? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que resolver? Y se tarda un poco en entrar a eso, lo cual no me molestó a mí porque, como les digo, los conflictos internos de los personajes eran muy interesantes, me hablaban directamente, pero más allá de eso, el conflicto central del libro no se sentía. Ya más adelante ya comenzamos a ver qué es, pero mucho después. Hay también un detalle al final que me resultó un poco Deus Ex Machina, que puede ser muy anticlimático por cómo sucede, pero tomando en cuenta el contexto en el que Sanderson escribe este libro, se comprende que haya decidido que sucediera eso de la manera en la que lo hace. Pero en lo personal hubiera preferido que fuera un poco diferente, para que la historia fuera consecuente con todo lo planteado. Y creo que otro punto negativo importante es que tenemos por primera vez un segmento del libro que nos explica todo, así con detalle, con cuchara. Nos da cucharadas de explicación porque al parecer Sanderson sintió que no estaba lo suficientemente explicado en la historia, entonces aprovecha que Hoyt también narra este libro. Aquí lo narra de una forma más no tan graciosa como el primero ni tan llena de adornos, pero aprovecha eso para que Hoyt nos explique qué fue lo que pasó y todas las dudas que nos queden al respecto, lo cual es muy raro porque un autor debería en la historia propia incluir todo lo que sea necesario para poder entenderla bien y disfrutarla, y aquí él nos mete como un infodump brutal. Por estos detalles negativos es que este libro pues termina bajando en la escala en la que lo estaba poniendo y termina por debajo de trenza en cuanto a mi ranking de estos proyectos secretos. Y entiendo que haya gente que opine que este libro resulta aburrido porque tarda un poco tal vez en arrancar y se enfoca en otras cosas menos típicas del autor. Pero bueno, dejemos esto de lado y entremos al último proyecto secreto que ha salido, que es El Hombre Iluminado. Este libro es curioso porque es el único de los tres que requiere leerse en un momento específico del Cosmere, porque ocurre en el futuro igual como los otros, pero el personaje protagonista es un personaje que ya conocemos de otra saga, entonces nos va a dar información de esa saga, que es El Archivo de las Tormentas. Lo ideal es leer este libro después del cuarto del archivo, tal y como se publicó en ese orden, e inclusive Sanderson ha dicho que está pensado para leerse antes del quinto, o sea que se lee entre el cuarto y el quinto. El Hombre Iluminado nos cuenta acerca de Nómada, que es un apodo para el personaje que vamos a ir descubriendo por pistas quién es realmente. Nómada está en un planeta en el que el sol es destructivo completamente. Todo lo que está a exposición del sol es destruido. Todo, inclusive piedras y montañas. De hecho, la geografía del planeta está siempre cambiando, porque el sol va destruyendo todo. Como pueden imaginar, esto ha ocasionado que las personas no puedan estar viviendo en un lugar fijo, sino que están moviéndose constantemente. Entonces hay ciudades flotantes que siempre están en movimiento, porque estamos, como les digo, en el futuro del Cosmere. Ya hay naves espaciales, ya hay tecnología avanzadísima, y en este caso les permite poder sobrevivir.
a las condiciones de este planeta. Es un planeta muy pequeño, de hecho, puede recorrerse por completo, darle una vuelta completa en relativamente poco tiempo. Resulta que Nómada llegó aquí por un salto que hizo, para cual requería una cantidad impresionante de investidura, que como saben, investidura es como la sustancia fundamental de la magia en el Cosmere. Pero al llegar ahí se ha quedado sin investidura, por lo cual debe conseguir más para poder dar el siguiente salto, porque le está escapando de una organización que se llama la Brigada Nocturna, que aparentemente lo está persiguiendo por algo, y es muy grave, porque es un grupo peligroso que lo sigue a través del espacio, lo lleva siguiendo por distintos planetas y todo. En este lugar conocemos que la gente que vive allí está sometida a un gobernante muy malo, es un tirano básicamente, y entonces hay un grupo por ahí que es la rebelión y que busca planificar un enfrentamiento a este tirano y algún día pues vivir mejor. También vemos que de alguna forma hay como un método que utiliza este personaje malo que hace que las personas se transformen para obedecerlo a él. Esto mediante ciertos objetos, que de hecho lo podemos ver aquí en una ilustración. Aquí ven, se le introduce como un objeto en el cuerpo a las personas y entonces eso como que se integra al cuerpo y hace que las personas pierdan un poco su individualidad. Por cierto, los dibujos están a cargo de esta gente de acá. Son varias personas: Hernanda Sousa, Navet Cecitro y Kudriaken. Como pueden ver, la estética de este mundo es un poco steampunk, con su tecnología ahí como de vapor y un poco fea, así como desagradable a la vista. No es como una tecnología luminosa como el futuro, sino esta es como en decadencia. Miren aquí qué bonitas ilustraciones. También tiene un poco de la esencia de Mad Max. Por eso de ir siempre en vehículos, escapando o persiguiendo, por lo cual si les gustan esas películas, pues también deberían leer esta novela. Ahora sí, lo que me gustó del libro, más que todo sin duda, es lo que vemos ya a estas alturas del Cosmere. Vemos el futuro, y algo que no he mencionado es que me encanta que Brand nos cuente cosas en desorden, es decir, que nos cuente algo de la era 1 de Mistborn, luego el archivo, luego que salte el futuro, luego el pasado, luego como un rompecabezas, para nosotros ir armando las cosas, ir conectando cabos, pero siento que es más divertido así, es más intrigante, hay más misterio, más campo para teorizar, a diferencia de si lo contara todo linealmente, que sería un poco más aburrido y más común, pero al ver cosas en el futuro y luego otras cosas en el presente y luego sacas intermedias, hace que todo me parezca más interesante y que tengamos como diferentes puntos de apoyo para especular y para que genere debate dentro de la comunidad. Y este libro además nos da como probaditas de cosas que están por venir. Por ejemplo, hay como una especie de teaser de un enfrentamiento entre dos sistemas de magia que son de los más esperados por todos los fans de este universo. Y es muy poco, pero lo que se ve fue suficiente para hacer que se me bajara la presión del cuerpo. También, como ocurre siempre cuando se habla de Sanderson, es que los mundos están muy bien construidos, hay mucho fundamento, son interesantes, y aquí sigue siendo el caso. De hecho, todo este asunto del sol puede resultar un poco raro, pero ya al final tiene un porqué y tiene sentido. Aquí el detalle es que gran parte de lo que hace este libro disfrutable, emocionante, es las conexiones que tienen con otras obras del autor, con el Cosmere en general. Pero si no se ubicara en el Cosmere, sería un libro como un poco olvidable. Si este libro fuera de otro autor, que es un mundo nuevo, no se hablaría creo que mucho de la obra, pero el libro es lo que es parte del Cosmere, por lo cual hay que leerlo como un todo, como lo que es, con su contexto, y por lo tanto pues es un libro que se disfruta mucho. Con respecto a lo que no me gustó, creo que los personajes secundarios dejan mucho a deber. Brilla Nómada, por ejemplo, nunca mejor dicho, porque es el hombre iluminado. Brillan un par de personajes más que están ahí de apoyo, pero hasta ahí. Luego aparecen otros ahí de fondo que sinceramente son todos bastante olvidables, a mi parecer. Y creo que ahora sí lo peor del libro es el antagonista. Súper plano, aburrido, no tiene nada que lo diferencie de otros, nada a destacar, un poco genérico. Su concepto ya lo hemos visto en otras partes, así que es bastante olvidable. Lo cual creo que influye a que yo haya sentido el libro no como una novela completa por sí misma, sino como un capítulo especial de otra saga. Es decir, como un capítulo especial del Archivo de las Tormentas, por ejemplo. O cuando hay un especial de esos navideños, un especial de Halloween, un especial que no es ni un capítulo normal ni una película. Eso fue lo que sentí yo con este libro. Otra queja que tengo es que en cierto momento de repente nos mete Sanderson un recurso que rompe mucho con lo que él nos ha planteado siempre, que son sistemas de magia cuantificables, de causa-efecto, y aquí de repente aparece algo que parece como si fueran las esferas del dragón o algo así. Y yo espero que en otros libros se explique un poco más este concepto y veamos que tiene como restricciones o tiene más fundamento, porque aquí
se siente sacado de la manga, siento como un Deus Ex Machina rarísimo. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que tengo que decir con respecto a estos libros. Si tuviera que rankearlos del que menos me gustó al que más me gustó, diría que el que menos me gustó fue Yumi. Sin dejar de disfrutarlo, me parece un libro que es bueno, pero tiene cosas, como las que mencionaba, que hacen que no haya terminado en lo alto a como lo sentí al inicio. En segundo lugar pongo Al Hombre Iluminado, que es un libro que disfruté un montón, que tiene conexiones importantísimas, pero que por sí mismo no llega al nivel de Trenes a la Mar Esmeralda, que para mí sí es el mejor libro de esos proyectos secretos, y es algo muy especial y muy bonito que surgió de la nada y que nos mostró una faceta distinta del Cosmer y nos regaló personajes súper entrañables. Y bueno, ustedes díganme qué opinan de estos libros, si les gustaron, si no les gustaron, cuál es su favorito, su menos favorito, debería leer El Mago no sé qué, no sé cuánto. Dejen todo eso en los comentarios y ansiosamente esperaremos que salga el proyecto secreto nuevo para ver qué sorpresa nos trae, que por lo que dicen es el que se ubica más a futuro e incluye personajes de otros libros. Eso es todo por hoy. Dejen su buen like al video si les gustó, si no les gustó pues denle un buen dislike. Gracias por comentar, por compartir y especialmente a los miembros del canal. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.